18 de diciembre para dar inicio al ciclo de talleres técnicos sobre el proyecto Resiliencia y Adaptabilidad a la Crisis Hídrica mediante humedales depuradores con ciudades esponja y campos sustentables. En primer lugar, les pido a todos que silencien sus micrófonos. En esta oportunidad vamos a contar con la presentación y con la tallerista Gladys Vidal, quien es la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, de la Universidad de Concepción, quien además pertenece al grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental de la Universidad de Concepción. Entonces, ahora le vamos a pasar la palabra a Gladys, quien va a ser la encargada de esta actividad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas a todos, para mí es un placer estar aquí y empezar con este ciclo de charlas, de conferencias sobre los temas que trata el proyecto que muy bien está liderando la Universidad Austral y que está coordinando excelentemente Gianfranco. Muchas gracias, Gianfranco, por estar haciendo todo este trabajo tan importante. Y bueno, ahora voy a empezar a compartir la presentación. Cuando esté, ustedes me dicen si está ok para empezar a compartir lo que yo les traje. ¿Están todos viendo bien mi presentación, Gianfranco? ¿La ven bien? Sí, yo la veo bien. Súper. Muy bien, entonces, un gusto de estar aquí. Hoy día vamos a hablar de las aguas servidas en general, ¿ya? En ese marco vamos a trabajar hoy día, porque es la base para el proyecto que está liderando la Universidad Austral y Gianfranco en la coordinación general. Y básicamente vamos a hablar de las aguas servidas, sus contaminantes, efectos ambientales y normativas en general. Vamos a hablar de los tópicos que yo les estoy mostrando ahora, agua servida y contaminante. Tenemos que hablar de agua servida y los riesgos de enfermedad. Esto es muy, muy importante. Estamos justo en una crisis de COVID y el COVID está en las aguas servidas, por lo tanto, no podemos dejar de hablar de esto. Vamos a ver opciones de tratamiento. Evidentemente, este proyecto va por humedales construidos, así que voy a dar una pincelada, porque yo sé que más adelante va a venir Ismael Vera y él va a hablar sobre diseño de los sistemas de humedales construidos, pero no se limiten solo en esto, hay una gran gama de sistemas de tratamiento, unos más intensivos, otros más extensivos. El que nosotros hemos elegido para este proyecto es extensivo, pero no es el único, también hay que tener claro que no es la única solución, ¿ya? Esto es muy importante, estar con una apertura de mente frente a la solución. La solución no es única. Tener soluciones únicas significa muchas veces, de alguna manera, poner en un sitial muy estresante esa solución y se puede matar. Eso también es importante. Voy a hablar sobre libros y información que tenemos de acceso abierto, ya están con propiedad intelectual de todo el trabajo que ha realizado nuestro centro y el grupo, y normativa de emisión, y también voy a hablar un poquitito de la gestión de las aguas grises y lo que hay. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de cómo buscar la sustentabilidad y particularmente vamos a hablar del ODS 6, ¿ya? ODS 6, agua limpia y saneamiento. Así que nuestro foco está mirando hacia allá, de alguna manera cómo aportamos esa sustentabilidad mirando un objetivo bien específico, pero ese objetivo bien específico está conectada con agua submarina, con conexión con los ecosistemas, con vida saludable, puede ser también con comida, o sea, está conectado con muchos otros, pero vamos a ver agua limpia, ¿cierto? Y evidentemente que tengamos una buena conexión con los otros ODS. Las aguas servidas y su contaminante, ¿ya? Cuando estamos hablando de esto y ahora mucho más debido a la escasez hídrica por el cambio climático, siempre vamos a hablar, ¿cierto?, que ahora ya podemos gestionar más en el origen las aguas y podemos ir dentro de nuestros hogares, nuestras casas, cómo hacer la diferenciación de aguas negras y aguas grises. Por lo tanto, el agua servida, podemos decir con plenitud, que está compuesta de aguas negras y aguas grises, y estas aguas en general es producto
de la actividad que hay en casa, pero también, ¿cierto?, si es recogido por un sistema de alcantarillado, hablando en amplitud de estas aguas, podría ser que vengan agua de industrias pequeñas que están allí descargando, familiares, también a lo mejor supermercado o toda la actividad económica que esté funcionando en esa ciudad, ¿ya? Comercio, instituciones, vivienda, etcétera. Las aguas en general nosotros las podemos describir como un agua que tiene contaminantes sólidos, como que podemos ver evidentemente como sólidos suspendidos totales o sólidos coloidales o sedimentables. Y nosotros podemos aquí ver básicamente material que flota, ¿cierto? Que puede ser partículas finas, coloidales, grasas, aceite, pero también sedimentable. Y por otro lado, si vemos en la parte central de este vaso que yo les estoy mostrando, esta agua servida completa, donde hay aguas grises y aguas negras, tiene material disuelto, materia orgánica, nutrientes, coliformes, fecales, que son bacterias, pero también virus, patógenos, y también microcontaminantes. Por ejemplo, hay cuestiones que nosotros claramente vamos a poder tratar con humedales, como es el tema que nos está llamando hoy día, pero van a haber otras cosas que los humedales no van a poder responder. Por ejemplo, yo tengo aquí el tema de nutrientes, parcialmente podré eliminar nutrientes, pero, por ejemplo, patógenos no se puede eliminar por humedales, microcontaminantes tampoco. Entonces, hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer con la tecnología. Por eso es tan importante tener una mirada amplia, saber lo que estamos haciendo con la tecnología y no de alguna manera empoderarla de cosas que no puede realizar, ¿ok? En general, nosotros podemos describir un agua servida como esta lista que yo tengo aquí, con una serie de parámetros que claramente podemos medir. Existen métodos para medirlos, no hay ningún problema, cualquier laboratorio los puede hacer. Por lo tanto, nosotros podemos a nuestra metodología evaluar qué performance tiene, qué eficiencia tiene, y dependiendo de cómo es el desarrollo del país, de la ciudad, uno puede caracterizar agua con concentraciones débiles, medias o fuertes. Chile, por su nivel de desarrollo, en realidad están las características que son de concentración fuerte, es decir, vamos a tener de estas tres opciones que tenemos aquí y que básicamente se comparten en la tierra, nosotros ya por el nivel que tenemos vamos a tener en nuestra agua servida muchos sólidos, ya sean totales, suspendidos, coloidales, etcétera. La materia orgánica cae en la concentración del rango mayor y esta materia orgánica la podemos medir como DBO, demanda biológica o bioquímica de oxígeno, DQO, demanda química de oxígeno, y también carbono orgánico total. Pero el parámetro que está en la normativa, todos sabemos, yo tengo entendido que aquí hay muchos representantes del sistema público, ¿cierto? Sabemos que básicamente la DBO es la que está normada en el país, lamentablemente diría yo, porque la DQO también es muy necesaria, porque cuando esto se descarga a un río, no solamente la DBO es la que genera el daño, sino también la DQO en los ecosistemas, ¿ok? Pero bueno, otros países de Latinoamérica sí lo tienen, tenemos que avanzar hacia allá. También aquí tenemos muchas formas de nutrientes, nitrógeno, ¿cierto? Son los macronutrientes que tenemos en el sistema, fósforo es el otro macronutriente, pero hay muchas formas dentro de estos macronutrientes, por lo tanto, el nitrógeno lo podemos encontrar como orgánico, como amonio libre, como nitrito, como nitrato, y dependiendo, ¿cierto?, del estado de oxidación que esté, así lo vamos a encontrar, y así también, si lo descargamos en ecosistema acuático, así van a ser los daños que vamos a tener. En un lago cualquier forma de nitrógeno va a tener un impacto grande, pero si tenemos un río oxigenado y con capacidad de dilución, podemos a lo mejor descargar vertido, y así lo permite el Decreto Supremo 90, que tenga mayor amonio, por ejemplo, o nitrógeno Hieldar, ¿cierto? Nitrógeno total Hieldar, que sea capaz de depurar. El fósforo, también encontramos fósforo orgánico, inorgánico, entendiendo que las aguas servidas, más del 60% básicamente es fósforo inorgánico.
¿ya? No sé si alguien quiere preguntar, tengo un ruido. Si alguien quiere preguntar, por favor. Gracias, como yo lo había mencionado, aquí todos están los metales pesados, pero también lo podría ver. Y coliformes fecales, que es toda la contaminación biológica, que es el indicador. Pero detrás de coliformes fecales tenemos virus y patógenos, ¿ok? Nuestra norma, solo norma coliformes fecales, que ahí también hay un signo de interrogación, pero detrás tenemos todos los virus, ya los vamos a mencionar más adelante. Y microcontaminantes, que voy a dar una pasada, pero claramente en Chile esto no está regulado, falta mucho tiempo para aquello, y tampoco tenemos forma fácil de cómo medirlo. Ahora quiero irme a aguas grises, un poquitito, que probablemente es algo que vamos a poder gestionar mejor en este proyecto. Y las aguas grises nosotros dijimos que eran aquellas, ¿cierto?, que de alguna manera podíamos gestionar dentro de una casa. Y aquí claramente yo estoy mostrando una casa en un corte, ¿cierto?, vertical, y estamos viendo que podemos tomar el agua de la bañera, esto significa ducha también, aquí hay una ducha corriendo, el agua del lavamano y el agua de una lavadora, ¿ok? Solamente contaminaciones o cargas orgánicas más débiles, ¿ya? No están las cargas fuertes que podrían ser, aquí lo está mostrando abajo, de, por ejemplo, el WC o evidentemente todo lo que viene lavado de platos de la cocina, por eso aquí tienen un lavador de platos, ¿ya? ¿Cuánta agua aporta cada uno de estos mecanismos, de estos elementos o implementos que tenemos dentro de nuestras casas? Si tenemos agua, la agua base, que serían las aguas que vienen de la ducha, de la tina, del lavatorio, fíjense que es más del 50%. O sea, si queremos gestionar aguas grises, tenemos que mirar esas aguas grises que vienen de la ducha, que vienen de la tina, que vienen del lavamanos, ¿ok? Ahí está la mayor cantidad, porque lo que andamos buscando es calidad. Aquí hay un juego entre calidad y cantidad, ¿ok? Buscamos cantidad, pero esa cantidad tiene una calidad, ¿ya? Y hay que mirar qué concentraciones tiene. Y por otro lado, también podemos tener, además de la suma de aguas grises del baño, podemos también, ¿cierto?, de lavarropa, ¿ok? Y ahí aumenta un porcentaje más. Y por último, el lavado limpio, que viene de alguna manera de la cocina, pero es el limpio, no es, digamos, la primera limpieza de los platos donde tenemos restos de comida o grasa, ya eso va a aguas negras. Entonces ustedes pueden ver cuánta cantidad podríamos tener de una gestión dentro de la casa. Si miramos, aquí hay una lámina que yo he tomado de un seminario que se hizo de aguas grises, un recurso latente que se hizo en mayo de 2007 en la IRIS, y podemos mirar los porcentajes que podemos traer de cada uno de estos ítems. Entonces, podemos ver que las aguas grises en porcentaje, la mayor cantidad viene de la tina y la ducha, como yo había dicho, de la cocina viene una fracción menor, del lavadero también tenemos un porcentaje muy elevado y un poquitito menos del lavamanos. Yo creo que todos estos conceptos ya los tenemos, ¿cierto? Y ya tenemos una sensación de cómo funcionan nuestras casas. Y aquí están los litros días que podemos recoger, ¿ya? Es una cifra interesante, pero habría que ver qué cambios hay que hacer en la casa. Es todo un tema, ¿ya? Unido al aguas grises viene todo un tema conectado con la infraestructura de nuestros edificios, nuestras casas. Por lo tanto, el 68% de la agua servida corresponde a aguas grises, incluidas las aguas de la cocina, lavadora, y un 38% sin considerarla, en la base de la familia de 4 personas con una dotación de 180 litros por habitante día aproximadamente. Todos sabemos que no todas las casas tienen el mismo acceso al agua, y así como hay casas, ¿cierto?, dependiendo del nivel financiero que tengan, tiene mucho más que 180, van a haber casas que utilizan mucho menos de 180 litros por habitante día, ¿ya?
¿Y qué tienen estas aguas? Aquí tenemos una tabla en que nos muestra básicamente, ¿cierto?, las distintas características de estas aguas. Y aquí podemos ver en los tres primeros, las primeras columnas, las aguas grises, cuando tenemos solamente ducha, ¿cierto? Cuando tenemos ducha, tenemos también los baños y todo el lavado, y también aquí cuando tenemos la cocina. Entonces ustedes ven que a medida que vamos aumentando los implementos que contribuyen a estas aguas de la casa, va aumentando la carga orgánica, medida como de DO o como de QO. Y fíjense que el rango en miligramos litro se hace cada vez mayor, no son rangos despreciables, que esto es súper importante. 550 miligramos litro no es un rango despreciable, esto es un trabajo tomado desde Alemania. ¿Ok? Por el otro lado, ¿cierto? Hay aguas que también van a tener sólidos, hay nitrógeno y hay fósforo, y esto es algo que es muy importante, muy relevante. Las aguas grises tienen coliformes totales, ¿ya? Entonces, esto también es muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque los humedales no lo abaten, ¿ya? Y por los cuidados que ya voy a indicar en forma posterior que tenemos que tener. Y los coliformes totales se pueden detectar a través de Escherichia coli, por eso está aquí el indicador de detección que tenemos coliforme y que pueden ser dañinos para nosotros si nos tocamos con las manos, etcétera. Y ustedes ven que en todos los casos tenemos rango variable si lo comparamos con las aguas negras, que son las aguas más cargadas, pero en todas partes los tenemos presentes y por lo tanto hay que tener cuidado. Aquí hay otro estudio, quizás es un poquito más enredado porque está en otro indicador y está en números de logaritmo por 100 mm. Número de logaritmo significa, para hacerlo sencillo, el número que está en el exponente de este 10 elevado. Y aquí ustedes pueden ver distintos tipos de implementos que tenemos en la casa y podemos ver que en todos de ellos, lo voy a decir de esta manera sencilla, hay números. Quiere decir que en todos de ellos hay números de coliforme, el número más probable por 100 ml, ¿ok? Se detecta en Escherichia coli, claramente, ¿cierto?, en lugares donde pueden ser excretados y también en las aguas grises que están aquí abajo, ¿ok? Para poder confirmar esto es otra vez la presentación, por eso está con logo aquí institucional, ¿cierto?, de la CIS, otra vez para poder ratificar el tema de coliforme, que es un tema súper importante, que no le podemos dar la espalda al aguas grises. Aquí tenemos una tabla en que se muestra otra unidad, que es unidad formadora de colonia, lo mismo que yo estaba mostrando tablas anteriores, de distintas referencias, y podemos ver que si tenemos en las vías por las que proviene esta agua, tina, ducha, lavadora, donde hay ropa de niño, van a ver coliforme. Si hay tina y ducha solamente, otra vez hay coliforme. Máquina lavadora de ropa, lavamanos, ducha y lavaplato, ok. Entonces, es algo interesante porque por el otro lado, un agua servida donde están todas las aguas, las grises y las negras, los índices van desde 10 elevado a 5 y 10 elevado a 8. Por lo tanto, fíjense que aquí casi ninguna se nos escapa, ¿ya? Y el contenido de aguas grises, ¿cierto? De dónde las podemos tener y qué constituyentes van a ver. Por ejemplo, si tenemos un lavaplato, un lavavajilla, allí hay materia orgánica, hay nutrientes, hay sólido, hay detergente, hay niveles altos de grasas y aceite, y esto, grasas y aceite, yo lo voy a mostrar después al final. Si no tenemos buenos desgrasadores antes del humedal construido, es veneno para el humedal porque se destruye, ¿ok? Entonces, esto es muy importante saber los orígenes, qué concentraciones y por lo tanto el humedal que vamos a poner no es el que pueda eliminar todo por arte de magia, tenemos que ayudarle. Observaciones, material particulado, solidificación de grasa, obstruyen unidades del sistema de tratamiento. Aquí ya lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Fíjense, otra vez les hago notar, esta es una diapositiva de la CIS, ya lo está diciendo la entidad, ya que va a fiscalizar esto. Lavadero,
lava ropa, ¿ok? Otra vez tenemos altas concentraciones de detergentes, que serán fósforos probablemente, material biodegradable, productos químicos, agentes de limpieza especializados, pelusas sólidos. Y aquí, lavado de pañales aumenta el contenido de patógenos, ¿ya? Otra vez la relevancia con patógenos. ¿Y por qué hablo tanto de patógenos? Porque es lo que nos va a enfermar directamente a nosotros, esto es inmediato, ¿ya? Ducha, tina, va a haber jabón, champú, grasa y bacteria, esto hay también un aumento de contenido en patógenos, prácticas como orina en la ducha, por ejemplo, todo esto nos va a traer patógenos. Y por el otro lado, aquí no se nombra nada de los microcontaminantes, porque es un tema casi no tratado en Chile, pero esto está bastante más visto en Europa, también lo hay, ya en todas estas tablas. Y lavamanos, jabón, pasta de dientes y otros productos de higiene, es agua como más limpiecita, vamos a decir. ¿Cuáles son las aguas servidas y el riesgo de enfermedades? Bueno, ya vimos claro, ¿cierto? Yo ya lo he mencionado bastante, pero para confirmar, sólidos, grasa y aceite, tiene un agua servida o un efluente de ese tipo, tiene carga orgánica o materia orgánica, lo vamos a medir como demanda química de oxígeno, que no está en la ley, ya lo he repetido, pero la DBO sí, demanda biológica de oxígeno. Nutrientes, básicamente estamos por los macronutrientes, nitrógeno y fósforo, coliformes fecales, bacterias, virus, parásitos, por ejemplo los helmintos, y los coliformes fecales, ¿cierto?, son los indicadores que se están midiendo en la normativa, pero detrás de esto hay todo esto, o sea, no es solamente bacterias, hay virus y parásitos, y ojo, dentro de las virus está COVID, que es el momento histórico que estamos viviendo. Y por el otro lado, microcontaminantes que ya estamos un poco alejados de determinarlo en nuestro país. Muchas formas de sólidos, los podemos todos ellos cuantificar. Yo solamente pongo aquí un esquema general, pero los sólidos totales se pueden dividir en sólido suspensión y filtrable, y todos ellos pueden en su final caracterización ser determinados como sólidos orgánicos o minerales, o orgánicos o inorgánicos. Ya en todos ellos esto es muy sencillo, hay metodología y básicamente para ver con qué tipo de agua estamos tratando. Y cuando hablamos de nutrientes, todo lo que nosotros excretamos es nitrógeno reducido, porque en nuestro estómago y tracto intestinal nosotros no tenemos emisores de oxígeno, por lo tanto hacemos una digestión anaeróbica, ¿ya? Y por lo tanto nuestras excretas lo que van a excretar es nitrógeno total Kjeldahl. Este nitrógeno, cuando descargamos agua, y todo el mundo lo sabe por experiencia, por notas de periódico y que hemos visto, cuando hay descarga de agua servida en un lugar con peces, hay muerte de peces directa. ¿Por qué? Porque este nitrógeno orgánico tiene un doble impacto, ¿cierto? Tanto nitrógeno orgánico como amonio. Por un lado, puede retirar el oxígeno de los ecosistemas, pero por el otro lado, este amonio es altamente tóxico al sistema respiratorio de peces, por lo tanto hay muerte directa. ¿Qué tratamos de hacer cuando eliminamos nitrógeno? Aquí evidentemente yo no lo voy a tratar en esta presentación, pero tratamos de llevar todo este nitrógeno reducido a nitrito y nitrato y ojalá eliminarlo como nitrógeno gas. Todas estas son las formas de nitrógeno, estas reducidas son de mayor impacto, estas son de menor impacto, pero todas son de gran impacto si estamos descargando agua a un sistema protegido, como un humedal protegido, como un lago, sistemas que tienen poco recambio de agua. Lo mismo el fósforo. El fósforo sabemos que es el detonante, ¿cierto?, de la eutroficación, y el fósforo lo podemos encontrar en el fósforo total como soluble e insoluble, y la parte soluble más insoluble puede haber fosfato, ¿cierto? Podemos llevarla a fosfato, y es precisamente el fosfato el que se encuentra en la mayor cantidad en las aguas servidas, ¿ya? Los impactos o los efectos que podemos generar si descargamos sin tratamiento estas aguas servidas. También las aguas grises. Podemos tener cierta eutroficación como la que mostramos aquí arriba, o la que abajo, acá más microalgas, aquí macroalgas directamente, mire cómo se nos cubre el espejo de agua, y muerte de peces por anoxia, que es básicamente clarito el efecto de amonio, nitrógeno orgánico, o sea, todo lo reducido que puede capturar oxígeno
de la fuente de agua. Y veamos entonces las características biológicas, que yo he hecho tanto, he insistido tanto, sobre todo en este momento histórico. Las características biológicas tienen que ver con microorganismos patógenos y el indicador, porque siempre tenemos lo más simple en Chile, ¿cierto?, para poder medir lo mínimo. Yo diría que tenemos las condiciones apenas mínimas en Chile para medir, son las coliformes fecales. Y eso significa medir número más probable por 100 ml. Evidentemente que las aguas servidas lo tienen. Yo ya lo mostraba en todas las diapositivas anteriores y lo mostraba en las aguas grises, que se supone que son menos contaminadas que las aguas servidas completas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cierto? La causa de enfermedades, que lo muestran estas dos manos aquí, y esas enfermedades lo que nos hacen es tener, ¿cierto?, enseguida el síntoma de problemas estomacales, ¿cierto?, gastroenteritis y evidente problemas de temperatura, fiebre, porque nos están atacando algunos de estos microorganismos que yo estoy mostrando aquí. Todo esto lo excretamos nosotros, esto no viene de ningún otro lado que de nuestro intestino, y por eso es tan importante cómo manipulamos las aguas servidas, ¿ok? En otros países todos los sistemas de tecnología de tratamiento de agua servida están en manos de expertos, probablemente, o no probablemente, sino porque efectivamente tienen que estar técnicos, ¿cierto?, liderando procesos que pueden tener riesgo en la salud de las personas, ¿ya? Y los principales virus transmitidos por las aguas, por ejemplo, adenovirus, enterovirus, rotavirus, el virus de la hepatitis, ¿ya?, que no nos podemos olvidar. Toda la gente que está conectada con agua tiene que estar vacunado contra el virus de la hepatitis, ¿ya? De hecho, yo cuando partí esto de las aguas no me daba cuenta del riesgo que corría cuando trabajaba con ella, y en mi grupo no vacunaba, pero el último tiempo todo el mundo ya estaba vacunado contra hepatitis. Los principales parásitos, ¿cierto? Aquí tenemos yarda. Todo esto tiene que ver si queremos utilizarlo en reuso y no estamos haciendo una buena desinfección. Cryptosporidium también. Todo esto, evidentemente, cuando hay reuso, que conocemos el caso muy cercano, ¿cierto?, de zonas más áridas o semiáridas, todo esto es monitoreado, por ejemplo, cuando se está regando en césped, que son de acceso público, ¿ya? Por ejemplo, todos los jardines de una ciudad, un parque donde van a jugar los niños pequeños. Ahí, evidentemente, que hay un monitoreo para evitar problemas. Y por otro lado, las bacterias, que es precisamente el indicador que nosotros medimos como una representación de todo esto que tenemos aquí, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etcétera, son de alguna manera algunas bacterias que encontramos. Y no quiero olvidarme de algo que está muy patente en estos días, que es muy importante porque hay resto de los sistemas alcantarillados, que es el virus SARS-CoV-2, ¿cierto?, que produce la enfermedad del COVID-19. No podemos olvidarnos de estos, ya sabemos que estamos a puertas de una vacuna, esperemos que todas esas pruebas funcionen muy bien y ya el próximo año estemos trabajando, pero esto no es claro que esto en un año podamos cerrar el ciclo, el virus podría mutar, ya se está viendo al sur de Inglaterra que el virus está mutando y que parece que al mutar está afectando más a la población con menor de 18 años. Por lo tanto, hay que estar claro que nosotros podemos o las personas enfermas pueden excretar este virus. Hasta el momento no se ha podido comprobar, no tenemos ninguna evidencia que, ¿cierto?, las aguas de alcantarillado puedan contaminar o infectar a las personas. Pero sí recuerden las gotitas, que siempre estamos con mascarilla por el tema de las gotitas. Si hay un sistema alcantarillado y va agua allí contaminada con virus, esas gotitas, si las inhalamos porque estamos sin mascarilla, sí podría producir un contagio, ¿ya? Entonces, sabemos que este SARS-CoV-2 es un virus, es un síndrome, ¿cierto?, de respiratorio agudo que evidentemente nos causa la muerte, que estamos con muchos problemas en el sur de Chile, particularmente ahora en Concepción estamos con contagios altísimos, y que evidentemente este virus, que es la enfermedad del COVID-19, antes, durante y 20 días posterior a la infección,
el coronavirus deja un rastro genético que es expulsado en la orina. Por lo tanto, va a estar en las aguas servidas, en la orina y en las heces y otros métodos de excreción. Por eso la identificación en la recogida de las aguas de los servicios en el alcantarillado es como una forma para poder evaluar de esa zona si alguien tiene COVID o no. En Chile han habido 2 proyectos de poder de alguna manera trazar a través del sistema de alcantarillado la población que está enferma, y es precisamente por esto, porque nosotros lo excretamos antes, entonces puede haber una acción preventiva, pero también lo seguimos excretando después de habernos recuperado de la enfermedad. Ok, los riesgos de enfermedades, y aquí yo tengo un ciclo, no es para asustar a nadie, ¿cierto? Pero es para tener las cosas claras, que cuando tenemos aguas servidas, que lo estoy mostrando en esta planta aquí abajo, un sistema de alcantarillado o algo, y evidentemente estas aguas servidas van a ir con nuestras excretas que vienen de nuestro organismo, y si no están bien tratadas, puede haber multiplicación, puede ser de bacterias coliformes, de virus o de patógenos en general, que si se descargan a agua servida y no están evidentemente bien tratadas, puede haber contaminación en los ecosistemas. Ahora es muy importante también en el reuso, ya no solamente que estamos aquí, hago como una idea, que no es una descarga muy elegante, hago una idea de descarga a un ecosistema, pero podría ser que también nosotros lo reusemos. Ojo, el reuso concentra, por lo tanto hay que mirar también cómo es evidentemente ese reuso que queremos hacer. Riesgo para la salud humana, el agua residual cruda contiene una gran variedad de patógenos humanos, la concentración varía de una región a otra, muchos patógenos sobreviven en el entorno de tiempo suficiente para transmitir o permitir la transmisión a seres humanos, y las principales vías de transmisión es el contacto humano con las aguas servidas o las aguas residuales, la inhalación de aerosoles de las aguas residuales, ojo, cierto contacto, inhalación, el consumo de alimento contaminado, es decir, si yo riego esas aguas que están contaminadas, una lechuga, un rabanito, etcétera, el consumo de alimentos, digo, el consumo de agua contaminada, eso es obvio, el consumo de animales o productos animales contaminados y la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, es decir, si yo tengo esas aguas expuestas y puede generarse vectores allí o aves, evidentemente eso puede transmitir a otras partes del territorio. Aquí hay una tabla donde muestro las enfermedades por bacterias, ¿cierto? No las vamos a repasar todas, pero no tenemos tiempo, pero podemos decir algunas al menos. Por ejemplo, la salmonela, que es bastante común, la fuente es las heces que nosotros vamos a excretar, el periodo de incubación es de 7 a 28 días, la duración es de 5 a 7 días, hay fiebre, tos, náusea, dolor de cabeza, vómito, diarrea, etc. O por ejemplo, Shigella, que también yo lo indicaba en alguna parte anterior, evidentemente también tiene diarrea, altas temperaturas, vamos a sentir retorcijones muy fuertes o pujo intenso, etc. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de síntomas del periodo que tenemos. Esto yo después les voy a dar literatura para mirar, y también la duración. Miremos la Escherichia coli, ¿cierto? Aquí hay 2 variedades, vamos a mirar esta. También está en las S, todo está en las S, de 5 a 48 días, de 6 a 19 días el periodo de incubación, y estos son dolores abdominales, diarrea acuosa, fiebre con escalofrío, náusea, y evidentemente vamos a tener fuertes dolores de cabeza. Todo esto que estoy diciendo yo, estamos viendo de una mala gestión o de uso de o contacto con las aguas servidas. En el caso de los virus, también, ya cuestiones parecidas, quizás podemos mirar el tema del virus de la hepatitis, por ejemplo, que esto es complicado, es el cansancio, debilidad muscular, pérdida de apetito, diarrea, vómito, ya, cambio en el color de los ojos, de la piel, y esto ataca directamente a órganos internos de nosotros. Y todo esto va también por excreción de ese periodo de incubación de 15 a 20 días, y la duración puede ser de 1 a 2 semanas, pero si esto es muy intenso,
nosotros podemos tener daño de nuestros órganos para toda la vida, ¿ya? Y riego de las aguas servidas sin tratamiento, ¿cierto? Aquí podemos tener una visión general de los patógenos bacterianos, ¿cierto? También de los parásitos, de los virus entéricos, no olvidar el COVID-19, que aquí no está, el SARS-CoV-2, los virus patógenos, ¿cierto? Que no solo están los que yo mostré, que mostré una tabla, pero hay muchos más de 140 tipos de virus patógenos pueden ser transmitidos, ¿cierto? A la alimentación debido al agua por riego o por reuso. Algunos pueden encontrarse en los aerosoles, que esto también es importante, donde se utiliza el riego por aspersión, ¿ya? Entonces, no olvidar que solo está en el líquido, sino también en lo que de alguna manera podemos encontrar en el aire. Y yo no he hablado nada de compuestos específicos, que tiene que ver básicamente con las actividades antrópicas que estamos haciendo en nuestro territorio. Entonces, solo para hacer un guiño y no irme solo para la parte biológica y materia orgánica y nutrientes, no olvidemos que todos nuestros territorios estamos haciendo distintas actividades antropogénicas, ¿ya? Que son para el desarrollo socioeconómico en nuestro país. Por lo tanto, también tener siempre presente que podemos encontrar hidrocarburos halogenados, dioxinas, furanos, PCB, todo lo que viene de la fuente de la industria de celulosa y papel, los pesticidas que podrían o herbicidas que podrían venir de la agricultura, o fuentes de mercurio naturales o desechos industriales, otros metales pesados que incluso pueden ser naturales, por ejemplo en el norte como tenemos el arsénico, o dependiendo del sector socioeconómico que tengamos en nuestro territorio. Entonces, esto es un guiño para decir que también podrían haber, y depende lo que tengamos en nuestro territorio, ¿ya? Es por esto que nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy bien, de alguna manera, desarrollado. Todas estas cosas que yo he dicho, no es que yo esté descubriendo la pólvora, esto el sistema de salud lo sabe, por eso es tan estricto, con todos los permisos que da y lo hace muy bien a mi modo de ver. Hay que estar seguro que toda acción que hagamos es una acción que tiene que estar respaldada, que no va a haber ningún problema para la sociedad, para las personas, porque al fin y al cabo, ¿cierto? Ese problema se le va a devolver al Estado. Por lo tanto, hay que ser súper responsable y evidentemente yo lo que estoy mostrando aquí es el triángulo de la enfermedad, en que tenemos que tener, en el que tenemos un huésped susceptible o receptorio, ¿cierto? O reservorio de esa enfermedad y un agente que lo va a afectar, que en este caso estamos hablando del agente biológico. Y hay un sistema de vigilancia que está en todos los consultorios, ¿cierto? De nuestra institucionalidad pública, que vela para que evidentemente no tengamos estos problemas. Todo esto que yo estoy hablando está tomado de un libro de agua servida y su depuración en zonas rurales. Es un libro que editamos en el centro y en el grupo que yo lidero y que evidentemente después voy a indicar su disponibilidad. También, así pero súper cortito, esto es básicamente para saber que existe. Hay también otros contaminantes que es difícil de medir, que son investigados solo ahora, que no tenemos políticas públicas para ello, que es muy difícil tenerlo, porque no tenemos resuelto otros problemas antes en Chile, pero tiene que ver con contaminantes emergentes, ¿ya? Y estos contaminantes emergentes en general son microcontaminantes, que ese es un gran problema, porque están en muy bajita concentración, nanogramos, microgramos, ¿ya? Y básicamente son contaminantes que han sido desconocidos hasta la fecha o no reconocidos como tales porque no los podemos medir, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, porque como no lo hemos medido no sabemos de qué tiempo están allí, pero sí la preocupación por posibles consecuencias de la misma, ¿ya? Son pocos, casi no son investigados, pues necesitamos equipamiento de alto nivel, escaso o ausencia de datos ambientales. En Chile casi no hay datos de este tipo de microcontaminantes, falta de metodología analítica y evidentemente no están regulados, ¿ya? Falta mucho conocimiento. Aquí hay líneas prioritarias de investigación en la Organización Mundial de la Salud, en la EPA y en la Unión Europea, y ellos sí tienen algunos lineamientos.
Algunos de ellos pueden provenir de fármacos, solamente lo voy a dejar aquí, por eso es tan importante la gestión de fármacos, no por ejemplo, los antibióticos que nos sobren porque no hemos completado un ciclo de la toma de antibióticos, no pueden ir, por ejemplo, a las aguas hervidas, hay que recuperarlos de otra manera, o su origen también pueden ser no solo de fármacos, sino también de otros productos de higiene personal que para nosotros son muy importantes, por ejemplo, la pasta de dientes que tenemos triclosan, y este es un microcontaminante que nuestros dientes están sanos, pero evidentemente tienen otros efectos, plaguicida y otro emulsionante en general, todo lo que usamos como productos de cuidado personal también caen en este rango. Y aquí hay algunos ejemplos, solo fijarse aquí, no quiero que aprendamos química, por favor, pero solamente quiero que vean que las estructuras son muy cíclicas, están muy ordenaditas, son muy estructuradas, están fuertemente cohesionadas por los electrones de allí y debido a eso es que no se pueden degradar en las plantas de tratamiento. Y el otro es que sus características químicas es que presentan esto, que yo sé que es enredado, el logaritmo de KW, que es la relación como estos compuestos químicos quedan de alguna manera, ¿cierto?, conectados con la materia orgánica, con sedimentos en los ríos y por lo tanto se van bioacumulando. Y allí está la fragancia, tenemos también antibacteriales, antioxidantes, por ejemplo, que se usan en los alimentos, todo lo que tiene que ver con generación de energía o retardante de llama, todo lo que tiene que ver con surfactante, también que provienen de plástico, ya por ejemplo el bifenol A, que es muy conocido y muy estudiado, entre otros. Y algunos que son hormonas sintéticas que evidentemente las excretamos debido a que los consumimos en el ciclo de las mujeres, por ejemplo, que están presentes en el agua servida y que tienen efecto en los ecosistemas, en los organismos de los ecosistemas y también pueden tener repercusión en otros porque nosotros somos parte del ciclo del ecosistema y de los organismos de esos ecosistemas. ¿Y dónde puede tener repercusión? Por ejemplo, todos esos compuestos, algunos que no son todos, pero algunos de los que yo mostré son compuestos disruptores endocrinos y esos en muy pequeñitas cantidades, muy pequeñas, microgramos, nanogramos, pero tienen incidencia porque se van acumulando por sus características en nuestros órganos internos. Por ejemplo, si pensamos en la población de Chile que tiene problemas de tiroides, es altísima y eso probablemente puede venir por lo que estamos comiendo o bebiendo y también por nuestra actividad evidentemente más sedentaria, etc. La documentación de algunos efectos de estos microcontaminantes que están en el agua, vuelvo a repetir, disminución de la fertilidad y el crecimiento, alteraciones sexuales, problemas en la cáscara de los huevos, funcionamiento tiroideo anormal, que es lo que yo decía, porque esto yo lo he contrarrestado con Europa, por ejemplo, y claramente nuestro país tiene una dirección distinta frente a estas anormalidades y probablemente es cómo estamos gestionando nuestras aguas, nuestro ciclo del agua. Efectos sospechosos en humanos, fíjense, sospechoso. No podemos comprobar que así sea, pero es sospechoso. Malformación en recién nacido, problemas en los testículos en los hombres, esperma anormal y pobre, funcionamiento tiroide anormal, posible cáncer de testículo, cáncer de próstata y otros efectos, ¿ya? Y esto tiene que ver evidentemente con el ciclo. Y aquí yo muestro, hay una lista de compuestos que ya están más normados de estos contaminantes emergentes, pero por la Unión Europea, esta parte de arriba, como retardantes de llama, detergentes de tipo alquilfenol y los derivados, parafinas, cloradas, ftalato, etcétera. Y también hay otros compuestos como por ejemplo los subproductos de desinfección del agua, que esto es súper importante para nosotros, porque en Chile nosotros cloramos con cloro, ¿ya? Y eso genera subproductos de desinfección del agua. En Europa evidentemente ya están un poco más avanzados en estos sistemas de desinfección. Y hay otros que no están normados o que no hay datos suficientes, que es la lista que yo pongo aquí. Y yo me he basado evidentemente en publicaciones de los investigadores o de los grupos que están realizando este trabajo, que están, por ejemplo, en el CSIC, ¿cierto? Y en otros organismos de España. Y vuelvo a repetir,
que todos estos compuestos están en nanogramos o microgramos por litro o nanogramos por kilogramos por kilo, o sea, muy poquito. Toda esta información que yo la he dicho como rapidita, hay un libro, ¿cierto?, que estoy mostrando las tapas. Este libro está en un sitio web, ahí tiene el sitio web www.eulacl/GIBA, que es precisamente el grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental que hemos ido trabajando en estos temas. Venimos muchos años trabajando en estos temas, no es solo de ahora. Muchos pregrados, doctorados, postdoctorados han pasado por el grupo y que hemos podido ir recopilando esta información. Aquí están los capítulos del libro, las aguas servidas, los riesgos de las enfermedades transmitidas, sistema de vigilancia y salud pública en Chile, para mostrar que también, ¿cierto?, el sistema público está muy atento a todos estos problemas, contaminantes químicos, también, y ahora sí la solución, desinfección de las aguas servidas, ¿cierto? Si tenemos los problemas, para no tener estos problemas estomacales y todo eso transmitido por virus, patógenos, bacterias, etcétera, tenemos que tener desinfección clarísima y tecnología de tratamiento, que hay como una revisión de todas las tecnologías. Y también hay una serie de fichas que las estoy mostrando yo aquí. Por cada de esos capítulos, que son 7, tenemos 7 fichas. Entonces, el que no quiere leer el capítulo, que andamos todos tan corriendo, sobre todo ahora, también hay unas fichas muy sencillas que se pueden bajar de esa página web que yo muestro. Ok, moraleja de todo lo que he hablado: si vamos a trabajar con agua servida, debemos usar mascarilla y guante, sobre todo ahora, ¿ya? Esto es muy, muy importante. Entonces, cuando estamos ahora poniendo en marcha nuestro proyecto, toda la gente que esté en contacto con esta agua servida, vamos a tener que tener la precaución que tienen que estar súper bien implementada y probablemente también vacunada, al menos contra la hepatitis. Ya sabemos que el COVID es más complicado que la hepatitis, pero la hepatitis sabemos que puede ser transmitida, ¿ok? ¿Alguien levantó la mano? Don Hugo Correa quiere preguntar algo. ¿Aló? 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 No escucho. Don Hugo. ¿Aló? Ok. Voy a dejar pendiente esta pregunta para seguir, por favor. Si me ayuda también Gianfranco, que están aquí detrás de las conexiones, y me interrumpen si es necesario. Si tengo que decir algo, me lo indican. Yo también quiero aquí hacer una conexión con las redes sociales de CRIAM. CRIAM está haciendo una fuerte difusión de todos estos temas y de muchos otros, la agricultura, la minería, las comunidades, y tenemos una red social muy activa. Tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, y estamos haciendo también programas en Spotify. Tenemos una serie de programas ya, aquí estamos, yo estoy mostrando los seguidores que tenemos. Los invito a conectarse, sobre todo si no tienen tiempo ir a ver videos en YouTube. Tenemos más de 56 videos ya producidos en nuestro canal de YouTube de CRIAM. CRIAM está escrito aquí arriba, CRHIAM, ya en las redes sociales, lo pueden encontrar de esa manera. Ir a nuestra página web y mirar un poquitito la información que tenemos. Tenemos unas series comunicacionales que son unos libritos de 20 hojitas muy sencillos de leer, de muchos temas distintos, y siguen saliendo porque evidentemente el centro está en plena ejecución, ¿vale? Entonces, es una invitación a poder seguirnos, conectarse, le está llegando. Si se conectan con CRIAM y nos siguen, no tienen por qué leer todo, pero el artículo, algo que les llegue y sea interesante para ustedes, lo pueden tomar y nos pueden contactar. Y también, si hay, ya hablaremos con Gianfranco, tenemos programas que están siendo compartidos en Spotify y en Anchor. Lo estábamos haciendo toda la semana, ahora lo vamos a hacer cada 15 días, y tenemos representantes del sistema público y privado que dan entrevistas de temas específicos, por ejemplo, la Mesa Nacional de Agua ahora, o la enfermedad del COVID en un tiempo atrás, o todo lo que tiene que ver con emisiones, que seguramente va a venir el tema ahora de Decreto Supremo 90, que evidentemente otra vez lo vamos a retomar, etcétera, ¿ya? Ok, opciones de tratamiento para el agua servida. Yo solamente voy a hablar de una, ¿ya? Pero que quede claro que esta no es la única, es una opción debido a este proyecto que se está ejecutando.
pero esta opción que hemos tomado no resuelve todos los problemas tampoco, ya resuelve solo un tema muy específico, pero tenemos que tener precaución, ¿ok? Para poder no destruir la tecnología, ¿ya? Entonces, dijimos, vamos a repasar, el efluente siempre está constituido de sólidos, grasa y aceite, materia orgánica, nutrientes. Tenemos también coliformes fecales, bacterias, virus patógenos y microcontaminantes, ¿ok? Y nosotros, para poder pensar en eliminar todos esos tipos de componentes que están en un agua servida, en un efluente, no podemos realizarlo solo con una tecnología. Una tecnología no es mágica, no resuelve los problemas, y para ello en general siempre hay un tren de tratamiento. Y este tren de tratamiento, ¿cierto? En principio siempre va a haber un sistema que vamos a tener que retirar sólidos y grasas, como yo bien lo mostré. Después puede venir un sistema biológico secundario, puede ser anaeróbico, aeróbico, hay tecnologías mucho más intensivas que los humedales es una tecnología extensiva, y terciario, que por ejemplo si estamos pensando ya sea en aguas grises o en aguas servidas, un terciario sí o sí va a tener que ser desinfección, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder ni reusar, ni pensar en descargar, ni en nada. Ustedes ya vieron todo el respaldo que yo les di de las características que habían en estos sistemas. ¿Qué tienen los efluentes? ¿Ya? ¿En qué consiste estos sistemas de humedales construidos? ¿Cómo nosotros podemos depurar un efluente en estos humedales construidos? Estos humedales construidos se caracterizan dependiendo de la hidrología, de la vegetación con que queramos trabajar, de la dirección de flujo. Dependiendo de estas condiciones, nosotros podemos diseñar, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos una hidrología que va a ser superficial y queremos tener plantas flotantes, este humedal probablemente va a ser un humedal de flujo libre, como el que yo estoy mostrando aquí, de flujo superficial. Pero si queremos ir a una hidrología subsuperficial, es decir, va a ir bajo la superficie de una grava, por lo tanto el agua no debería estar en contacto, ¿cierto?, con el medio ambiente, y eso es muy importante, bueno, tendríamos vectores, pensamos en vectores moscas, ¿cierto?, etcétera. Entonces, estamos pensando ya en un humedal subsuperficial, como estos dos que yo estoy mostrando aquí, y estos humedales subsuperficiales van a tener plantas emergentes porque no tienen otra opción, si ustedes se fijan aquí del monito, y pueden ser de tipo vertical, como el que yo estoy mostrando, o de tipo horizontal, como el que muestro acá. Por lo tanto, de alguna manera, la hidrología, la vegetación y la dirección del flujo del agua va a marcar la ingeniería que yo voy a tener que tener con los humedales. Los humedales en general están constituidos, como yo lo muestro aquí, de grava. Si son subsuperficiales, yo voy a ir solamente a los humedales subsuperficiales y voy a ir a los de flujo horizontal, voy a ir solamente a eso, ¿ok? ¿Y por qué? Porque son más seguros, pero sí también tenemos algunos problemitas con ellos. Y por lo tanto vamos a construirlos estos con grava, vamos a tener que gestionarlos con un tiempo de retención, vamos a tener que operarlos con una carga hidráulica y evidentemente vamos a tener que tener plantas que son las que van a producir muy poquito oxígeno, pero producen alrededor de los rizomas, de las raíces. Prácticamente el agua que va a estar aquí abajo va a estar en condiciones anóxicas, es decir, en general el agua no va a ser un agua altamente oxidada. ¿Qué plantas vamos a trabajar? Bueno, nosotros hemos trabajado con dos específicamente, Sconoplectus, que es una planta nativa, ¿cierto? Cypus, y Phragmite, que es una planta cosmopolita y que la tenemos de alguna manera alojada en nuestro país, pero está en muchos otros países. Este tipo de humedales, si bien es cierto, va a eliminar la materia orgánica, pero hay muchas investigaciones recientes. Ustedes saben que la investigación es la base para poder hacer mejor eficiente o más eficiente la tecnología. El ciclo de la materia orgánica es degradada, ¿cierto? Por lo tanto, el agua va a salir más limpia, pero ustedes ven aquí que vamos a tener distintos niveles de concentración de oxígeno. Esto es más anóxico o anaeróbico, menos anaeróbico y más aeróbico,
pero de todas maneras tenemos muy poco nivel de oxígeno y pueden haber, debido al ciclo biológico que recorren los compuestos, vamos a tener emisiones de biogás, metano y CO2, ¿ya? Y esto ocurre. Si queremos disminuir esto, podríamos tener sistemas primarios, como el que yo mostré al principio, con una mayor, recogida de sólido o de grasas, ¿ya? Pero de todas maneras, la materia orgánica disuelta va a generar emisiones de gas de efecto invernadero, ¿ok? Los nutrientes, si tenemos sistemas, sigo con un sistema subsuperficial, también ellos tienen un ciclo. Este ciclo, ¿cierto?, en una humedad subsuperficial no es suficiente para eliminar nitrógeno, solamente es el nitrógeno que capturan las plantas, y dependiendo de cómo manejemos este nitrógeno, podría también, si es un sistema de humedal construido horizontal, subsuperficial horizontal o subsuperficial vertical, también podría haber óxido nitroso. Todos sabemos que el óxido nitroso es 300 veces más contaminante que el metano, ¿ok? Un poco más de 300 veces. Y todo este tema de plantas, tenemos otro libro ya en que las caracterizamos, cómo funcionan, el pH, qué sé yo, si son tolerantes a la conductividad, etcétera. Y es un libro que nosotros queríamos buscar dos cosas: pensar y entender las plantas, ya pensar en ellas, pero también cuando tenemos un tipo de tecnología de humedal construido, estos sistemas vamos a tener que hacer una operación en ello y vamos a tener que tener cortes. El problema es después, si tenemos muchos humedales, ¿qué hacemos con la fibra? Entonces, este libro buscaba ver opciones para la fibra. ¿Qué hacemos con la fibra en el futuro? Ya también está disponible, yo después se los voy a indicar. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en plantas pilotos de este tipo, con distintos tipos de plantas. Este es el esquema de layout de nuestra planta, está localizada en Hualqui. Esto es una foto de ella, estamos trabajando con varios tipos de especies para ver cuáles de ellas funcionan mejor, si se adaptan a la zona en la que estamos trabajando. Recuerden, Concepción se puso muy tropical, por decirlo entre comillas, y por lo tanto, además de Conoplectus, ¿cierto? Cirpus, que es una planta nativa, y de Phragmites, que es cosmopolita, que está en todas partes, quisimos introducir, por ejemplo, el papiro, que no sabíamos cómo funcionaba, pero hay una celda que tiene papiro y hay otra celda que tiene calipapiro, y queríamos ver en realidad cuál era el tener monocultivo o policultivo, ver también la calidad de las flores, que no es tan alentador, la calidad de flores no es tan buena. Quizás como paisajismo está súper bien, pero no da, yo creo, para un emprendimiento económico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el agua que le estamos poniendo a nuestras flores no es un agua pura, ¿ya? Y no es un agua equilibrada. Por lo tanto, si no tenemos sistema equilibrado, la naturaleza no puede respondernos con equilibrio y por lo tanto sus flores no son tan bonitas. Existen, pero no son tan limpias como si tuviéramos, ¿cierto?, un sistema de plantaciones que esté optimizado para ello. ¿Qué tenemos muy fuerte? Un sistema primario. Todo esto que están viendo aquí ustedes, que son una serie de fosas sépticas que las hemos ido reforzando en el tiempo. Ustedes ven que el humedal, no ven el agua, ustedes ven grava, aquí se pueden parar arriba, no pasa nada. ¿Ok? Es un sistema subsuperficial horizontal, y como es experimental, ¿cierto?, tenemos una serie de toma de muestras. Esto también tiene una estructura especial porque hemos querido saber qué pasa en la altura de este humedal de 0,5 metros, cómo son las condiciones de aireación, cuánto aire introducen las plantas, qué pasa con la anoxia, qué pasa con la distinta degradación de los compuestos. Aquí ustedes ven que estamos siguiendo muchos parámetros tanto in situ como parámetros que hacemos en laboratorio, y tenemos ciertas características también en nuestro humedal. La idea básica es poder monitorear y estar seguro de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y por el otro lado, estudiar también y monitorear las plantas y ver cómo ellas contribuyen a la eficiencia general de este humedal, ver cómo cubren, también es muy importante para nosotros ver el tema del paisajismo si vamos al área rural, y eso significa medir cobertura, abundancia o longitud de la planta
y cuánto la planta puede extraer también de esas aguas servidas en nitrógeno y fósforo. Esos son fotos, floraciones, ¿cierto? Las mejores que hemos podido tener de todas nuestras plantas, ¿cierto? Aquí las calas se ven muy bonitas, pero evidentemente no todas tienen esa característica. Y aquí está Daniela, que hizo su tesis doctoral y después su postdoctorado en este tema. Vemos a Daniela cómo levanta un core que tiene que ver, este core, voy a volver un poquito atrás, este core es en estos sistemas que están aquí y ella está mostrando, ¿cierto?, cómo este core reproduce de alguna manera las características de la profundidad de este humedal. Y aquí está Mario, que está haciendo su doctorado ahora en temas moleculares, como Mario muestra el agua que entra, ¿cierto? Se ve como oscurita y como el agua que sale. Una foto del humedal y algunas desventajas, que no quiero dejarlo todo en cosas buenas, ¿cierto? Algunas desventajas de estos sistemas de humedales. Esto está dado, esto que yo estoy mostrando está dado por la EPA de Estados Unidos. Y lo primero, requiere un área extensa en comparación con sistemas mecánicos convencionales de tratamiento. Yo diría mecánico y biológico, ¿verdad? Son muy intensivos, ocupan menos área. Esto ocupa mucho más área, por eso están pensados básicamente para la área rural. La eliminación de DBO, de QO, nitrógeno de estos humedales es un proceso continuo y renovable. El fósforo, los metales y algunos compuestos orgánicos persistentes no son removidos y permanecen en el sistema ligado al sedimento y por ello se acumula en el tiempo, ¿ya? En clima frío, las bajas temperaturas durante el invierno reducen la tasa de eliminación de DBO5 y nutrientes. Esto está textual de un texto, yo después si quiero se los puedo enviar. La mayoría del agua contenida en los humedales es anóxica y limita entonces la nitrificación, es decir, lo que entra como amonio, dicho de otra manera, lo que entra como amonio, nuestras excretas, nuestros orines, no pasa a un nitrógeno oxidado, para que lo tengamos claro, y eso significa que no estamos avanzando en la depuración del nitrógeno. Los sistemas de humedales construidos no reducen coliformes ni patógenos en general, por lo tanto sí o sí hay que pensar en desinfección. Y si no se retiran bien las grasas y sólidos en el tratamiento primario, se puede generar un problema de taponamiento. Se llama clogging en inglés, ¿ya? Perdiendo las capacidades hidráulicas. Es decir, con este listado ya tenemos dos tecnologías que tenemos que acoplar a un humedal, que son sistemas primarios o de limpia fosa o de retirar grasa y un sistema terciario de desinfección. Entonces aquí una foto. Esta foto, cuando partimos, nosotros estuvimos trabajando mucho con España, con mucha estadía, tenemos gente muy querida por allí, y estos son ejemplos que lo maneja la Agencia Catalana del Agua, es decir, todos los humedales construidos en España está gestionada por una entidad que es una agencia, y ellos hacen el mantenimiento, el seguimiento, la operación, y también caracterizar los vertidos que ya están tratados y van a descarga final. Entonces, lo que se puede generar cuando nosotros decimos que no sacamos grasa y sólido es este problema, ¿ya? En que, lo voy a decir de una manera sencilla, usted ve el agua y en estos humedales usted no puede ver el agua. Y si ve el agua es porque la grasa y los sólidos que entraron taponó toda la grava y entonces se produce problema de clogging, de taponamiento, y lo que se genera es un humedal superficial, ¿cierto? Porque van a estar las plantas, se echan a perder, ustedes ven cómo están estas pobres un poco mal, en comparación si ven la foto de arriba, que las plantas están mucho más fuertes, están con su toda parte aérea completa, pero aquí lo hemos perdido todo debido al fenómeno de clogging, ¿ya? Entonces, el primario tiene que ser importante. Entonces, algunos libros, tenemos también un libro publicado sobre humedales construidos, donde están todas estas temáticas, evidentemente con mucho mayor precisión de lo que yo he dicho aquí. También esto ha sido publicado por el CRIAM, el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, y por el Grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental, disponible en esta página web, pero también están físicos. Aquí están la tapa y contratapa del libro, ¿cierto? Todo el material que yo he mostrado tiene protección intelectual,
tiene ISSN y tiene protección intelectual por la Universidad de Concepción, para que también quede claro, ¿ya? Contenidos, los contenidos del libro es un poco la historia del humedales construido, que tiene una larga trayectoria, diseño y construcción de humedales para el tratamiento de agua, plantas macrófitas que son importantes, y tenemos ejemplos de un humedal construido, que esto es importante porque todos los datos son de afuera del país, entonces uno siempre dice, es que en Alemania, es que en una Unión Europea, es que en Estados Unidos, y nunca decimos, es que en Chile sucede tal cosa. Bueno, aquí en Chile sucede tal cosa. Y esto es debido a múltiples proyectos que hemos tenido, pero particularmente a un gran proyecto que tuvimos de acá, de la región del Biobío, sobre recuperación mediante jardines depuradores y aplicaciones innovadoras con impacto para la zona rural. Hay una página web de ese proyecto, ustedes pueden acceder, bajo el mismo grupo, GIVA, ¿cierto? Si lo buscan. Y también hemos hecho un análisis comparativo en el marco de este proyecto, pero ya trabajando con la zona norte, con un proyecto Corfo sobre la percepción pública de las comunidades rurales para poder reusar aguas servidas tratadas, ya que queríamos ver cuán abierto están las personas a reusar esa agua servida tratada, evidentemente en espacios que se pueda utilizar, no para beber, sino, qué sé yo, para riego, etcétera. Y la conclusión de este proyecto es que nuestras sociedades del sur casi no quieren usar tanto reuso de agua, pero en el norte sí están bastante abiertos, y eso es porque tienen una realidad, ¿cierto?, del entorno muy distinta. Normativas de emisión, solamente una pincelada, pero no podemos, ¿cierto?, no decir cuál es el avance que tenemos en el país, que tenemos un muy buen avance. Todos sabemos desde que quisimos descontaminar nuestros ríos, ¿cierto? Hay toda una estructura de las normativas y de la creación de institucionalidad como la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder de alguna manera hacer seguimiento de todo este tipo de cosas, y eso significa que tenemos normativa para la recogida de agua en un alcantarillado, normativa para descarga de agua o emisiones a cuerpos superficiales de agua, pero también emisiones si queremos infiltrar y queremos proteger nuestra napa freática, también tenemos el Decreto Supremo 46, y básicamente si pensamos en la composición y característica de las aguas grises, aquí tenemos una tabla, como yo mostré, de los rangos de las aguas grises, como yo mostraba, ¿cierto?, al principio, y aquí vemos el límite máximo en el Decreto Supremo 90 de sólidos, TBO, nitrógeno total Kjeldar, que es el nitrógeno reducido, recuerden, el orgánico más el amonio, el fósforo total, sulfato, etcétera, y también límites máximos en el Decreto Supremo 46, ¿ya? Este decreto 609, yo voy a mostrar básicamente la existencia que están para que estemos todos los que estamos en este seminario lo tengamos presente, y las regulaciones, el 609 que regula las descargas que va alcantarillado, el Decreto Supremo 90 que establece norma de emisión para regulación de contaminantes asociados a la descarga de residuos líquidos y aguas marinas y continentales en superficie, en todo lo que es ecosistemas superficiales, y que ahora justamente empieza a estar en una consulta de nuevo, ya pronto habrá noticias de ello, y esto básicamente que regula descargas a lago, la tabla 1 a río sin capacidad de dilución, tabla 2 a río con capacidad de dilución, dentro de la zona de protección litoral, ZPL, fuera de la zona de protección litoral, en el mar, ¿ok? Básicamente es eso, y el Decreto Supremo 46 que establece norma de emisión de residuos líquidos a agua subterránea, ¿ok? Y agua subterránea, evidentemente, tenemos que conocer muy bien los acuíferos en la zona que vamos a hacer la infiltración, porque tenemos que ver si es más vulnerable o menos vulnerable para poder considerar su descarga. Y sabemos también, ¿cierto?, que del 2018 está en el diario, publicada en el Diario Oficial, la ley que regula la recolección y reutilización y disposición de aguas grises. No voy a leer todos los artículos que están aquí, pero básicamente el artículo 1 dice que la presente ley
establece y regula los sistemas de reutilización de aguas grises y aplicable a zonas urbanas y rurales, por lo tanto, existe un lineamiento. Tengo entendido que esto, después lo podemos conversar, esto está en algunas correcciones para poder materializarse, pero esto ya está publicado, y hay toda una secuencia de los que quieren hacer reutilización, cómo tiene que hacerse la identificación, el lugar, es decir, hay toda una serie de procedimientos y eso me parece muy pertinente, porque lo que tenemos que hacer tiene que estar seguro, tiene que haber seguridad para los ecosistemas y seguridad para las personas, que no va a haber contaminación debido a esto, a este avance, entre comillas, cierto, que estamos haciendo, ¿ok? También el artículo 7, 8 y 9 son interesantes de mirar, porque el artículo 7 nos indica que las aguas grises deberán conocerse independientemente, deberán colectarse independientemente de las aguas negras, ya esto significa cambio en casas. El artículo 8 dice que el reglamento establecerá el destino que podrá darse a las aguas grises tratadas, y aquí indica cuál es destino, urbano, recreativo, etcétera, pero también hay prohibición de reutilización de aguas grises, ¿ya? Y esto también es interesante de revisar. Por ejemplo, para nombrar algunos, en procesos productivos de la industria alimentaria, obvio, ¿cierto? Porque hay riesgos allí, uso, establecimiento de salud general, cultivos acuícolas, por ejemplo, moluscos, que estos lo que hacen es concentrar sobre todo los microcontaminantes. Piensen que en el agua de la ducha van a haber microcontaminantes, pues nosotros nos lavamos el pelo, van a haber jabones, van a haber champú, etc. Entonces van a haber microcontaminantes en las aguas grises, ¿ya? En torres de refrigeración también, en uso de fuentes o piletas ornamentales. Entonces hay ciertas restricciones que hay que considerar. Y por último, también indica que las autoridades competentes podrán elaborar programas educativos y de capacitación, que esto lo quise poner porque es muy interesante para la universidad. Como estamos en un centro, ¿cierto?, que nos interesa ayudar a la difusión a la comunidad, entonces evidentemente para nosotros es interesante estar conectado con la comunicación, la difusión, ojalá que la mayor cantidad de personas sepan qué es bueno, qué se puede, qué no se puede, dónde están los riesgos, es decir, educar en el amplio espectro de la palabra. Los libros que ya les mencionaba, ¿cierto? Estos tres creo que ya se lo he dicho, pero hay otros también. Hay un libro que editamos en conjunto con personas en Latinoamérica, pero esto es mucho más abierto porque es alternativa de saneamiento de agua residuable aplicable a Latinoamérica y es a otros rubros, y lo hemos hecho con personas. María Teresa es de México, Florentina también es de México, Jaime es de Colombia. Hemos editado este libro y estamos pronto a sacar un libro de soluciones basadas en la naturaleza, que lo vamos a editar desde CRIAM, que incluye algunas otras cosas que tienen que ver con la agricultura, que pronto ya lo vamos a publicar. Hay muchas publicaciones de esto, hay muchos trabajos. ¿Por qué con tanta confianza puedo hablar? Porque hay muchos trabajos que han sido referidos por personas expertas de todo el mundo. Yo les muestro algunas tapas. Todos estos son los autores del grupo que yo lidero, el grupo de Ingeniería y Biotecnología Ambiental. ¿Y por qué uno puede estar segura de hablar de lo que dice? Es porque otros en otro mundo la han validado a través de esta investigación. Yo he puesto solamente unas últimas publicaciones, hay muchas más, pero aquí está Leonardo, por ejemplo, que es parte de este proyecto, también se doctoró en el grupo. Daniela, que yo ya la mostré, doctora en el grupo. Muchas tesis de pregrado en ingeniería ambiental, en bioingeniería para ver los ciclos de la materia orgánica, etcétera. Aquí hay uno que tiene que ver con desinfección, si ustedes se fijan, está pequeñito, pero habla de desinfección. En general, de humedales superficiales verticales, para poder eliminar nitrógeno, para ver el nivel de oxígeno. Esta fue una persona que vino de la Universidad de Valladolid a estudiar con nosotros, etc. Hay mucha investigación que hemos generado, que para nosotros es el respaldo para poder poner la cara frente a la comunidad, y que ahora yo la estoy compartiendo con ustedes. Está difundido en los medios, ¿cierto?, públicos de la región. Y este es el grupo, este es un grupo que estábamos sin mascarilla desde probablemente un par de años atrás, y es gracias a toda esta gente que yo puedo estar con ustedes aquí,
porque sola, ustedes saben que no podemos construir desarrollo, tenemos que trabajar en grupo, y le doy gracias a todas las personas que han pasado en este grupo, que me han enseñado, que hemos trabajado juntos. Creo que vi por ahí que entraba ahora la profesora de la Universidad de O'Higgins, ¿cierto? La profesora Carolina Reyes ahora, que también pasó como postdoctoranda del grupo, que se doctoró en Europa, y ella nos enseñó de microcontaminantes. Hay que agradecer a toda esta trayectoria, a todo lo que hemos formado, porque es parte de este conocimiento que ahora ya podemos llevarlo a la sociedad. Y hay una ficha, esta va a ser una tarea para Gianfranco, si alguien quiere algún libro, nosotros podemos darlo desde el CRIAM, pero antes Gianfranco gestionará unas fichas que hay que llenar, ¿cierto? Con nombre, root, email, cargo, etcétera, con todos los datos, y cuando tengamos claro quiénes sean las personas que necesitan esos libros, podemos ponerlo a disposición de Gianfranco. Y los libros, básicamente, que yo puedo ofrecer, el de humedales construidos y el de agua servida que tenemos impreso en estos momentos en nuestro centro. Creo que era eso, y recordarle por última vez que esta información que yo estoy diciendo ahora ya es vieja porque ya pasó, pero la información nueva que estamos generando ahora en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería está en nuestras redes sociales, todo lo nuevo, lo contingente, el estrés hídrico que estamos teniendo, cómo lo resolvemos, cómo nos conectamos entre la sociedad, sector público, privado, cómo generamos políticas públicas. Todo esto está en el material que estamos generando ahora. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí y por haber escuchado esta presentación. Y bueno, ahora yo voy a dejar a Gianfranco, si está por ahí todavía y no se ha aburrido, para que continúe con esto. Muchas gracias, Gladys, por la transferencia de conocimiento que nos hiciste. Como equipo, creemos que esto es importante, conocer sobre los riesgos y los antecedentes previos que hay que tener al momento de implementar un humedal depurador. Nos podemos dar cuenta igual que hay bastante experiencia en el mundo, en el norte de Chile, pero en el sur de Chile aún no se ve esto como algo tan cercano. Este proyecto también quiere aterrizar todos estos conceptos y todo el conocimiento que anda dando vuelta en nuestro territorio. Así que por ahora creo que Flavia quería preguntar algo. Vamos a dar un ciclo, o sea, un tiempo para responder algunas dudas que creo que veo mucha gente nueva que no estaba en nuestra lista de contactos, que eso igual nos alegra bastante, que se ha ido conectando. Así que le damos el espacio a Flavia para que pueda hacer su consulta. Ya, hola, gracias. Felicitaciones a Gladys, muy linda la presentación, muy clarita. Hicieron posible esto. Mi pregunta va enfocada en el sentido de que en relación al humedal, ¿no es cierto? Que cuando usted dice de que tiene que ser una zona, es una extensa zona, porque se entiende por la cantidad de plantas y cosas que se deben hacer. Entonces, pero me imagino que esa área también está directamente relacionada con la cantidad de no sé cómo decir, de personas que van a votar en ese descargar, sí. Descargar. Sí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene relación con acá en la costa. Yo vivo en la costa, en Niebla, ¿no es cierto? Tenemos muy poca superficie plana. Y lo otro es, a mí, en toda mi investigación, es la pluviosidad, porque tengo entendido de que estas aguas, ¿no es cierto?, tienen que estar cierto tiempo dentro del humedal para que pueda producirse toda la transformación y eso. Entonces, el problema grande aquí en la costa es la alta pluviosidad, ¿no es cierto?, y también las bajas temperaturas. Entonces, ¿cómo funcionarían aquí en la costa? Y a eso súmale, ¿no es cierto?, la gran pendiente que tenemos. Entonces, esas son mis preguntas, mis dudas. Gracias. Ya. De nada, son dudas muy inteligentes. Qué bueno, se entendió. Lo que dije se entendió. Ok, entonces, vamos a partir por la primera.
evidentemente que el tamaño, para dimensionar, yo no voy a hablar tanto de diseño porque no quiero entrar en conflicto con la otra persona que va a venir, creo que en enero, ¿cierto? Gianfranco va a venir, Ismael y va a hablar de diseño, pero una aproximación, ¿vale? Para poder diseñar nosotros tenemos que efectivamente saber cuántas personas van a emitir y qué materia orgánica vamos a descargar. Esos son los parámetros de diseño. Y la materia orgánica la vamos a poder medir, porque podemos ir a sacar agua, ¿cierto? Le medimos DQO y DBO y sabemos en miligramos litros cuánto va a haber y multiplicado, ¿cierto? Por la dotación de personas. Y con eso yo puedo diseñar. Más o menos por persona son 2,5 metros cuadrados, más o más menos, puede ser menos, más, depende de cómo se diseñe. Pero es un territorio que es interesante de considerar y por eso se considera en áreas rurales y jamás en áreas urbanas, porque no tendríamos territorio para depurar y por eso es que las tecnologías en área urbana son sistemas de lodo activado, intensivos, ¿cierto? Y la tecnología que se utiliza es de Gremón, ¿ok? En el caso de donde hay pendiente y pluviosidad, también muy inteligente la pregunta, tuvimos la presentación de cuando se hizo la presentación del proyecto y habló un profesor que también tenía pendiente en una montaña, ¿ya? Y era el colombiano. Entonces él decía que como tenía tanta pendiente, él lo que puso un primer sistema anaeróbico y después utilizó humedales pequeños. Como tenemos pendiente y no tenemos tanto espacio, hay que entrar a jugar con otras tecnologías. Entonces, esto es muy importante entender que una no es solo la solución. Podemos buscar juegos de soluciones, pero eso significa también saber manejar esta otra tecnología, que esta otra tecnología es anaeróbica, es bacteriana, va a haber biogás, que es bueno, pero hay que manejar ese biogás, que también sabemos que el biogás, ¿cierto?, es inflamable, qué sé yo. Entonces, todas las cosas tienen ventajas y desventajas, como todo en la vida. Y si hay pluviosidad, que también es muy importante, como usted vio lo que yo mostré de humedales y es grava, el agua va por abajo porque va fluyendo por la grava, pero si hay lluvia, se va a mezclar evidentemente con el agua y van a aumentar los caudales. Y podría ser, ¿cierto?, porque hay una capacidad construida, podría ser que no tengamos la degradación completa y en el fondo estemos un poco diluyendo, pero no sea regular la salida en parámetros de operación. Entonces, esas son las respuestas y sí, tienen un pero, como decía mi padre, ¿no? Hay un pero ahí, hay que considerarlo. ¿Vale? ¿Quién más había pedido la mano? ¿Hay alguien que levanta la Hay mano? una, profe Gladys, hay una persona que consultó a través del chat, que es Roxana. Dice, ¿podría aclarar lo que sucede con el nitrógeno en los humedales anóxicos pilotos? Ok. Luego de eso el turno de Leandro. Ok, súper. El nitrógeno, recuerde que yo hablé muchas formas de nitrógeno. El nitrógeno de forma reducida y oxidada. Reducida quiere decir que no hay oxígeno y es el nitrógeno orgánico y el amonio. Cuando tenemos orgánico y amonio y no hay oxígeno en el sistema, no pasa nada. ¿Ok? Eso significa que no hay depuración y el nitrógeno que entra, así va a ser el nitrógeno que sale. Si queremos depurar el nitrógeno, yo no entré en temas de ciclos biológicos ni nada, pues no íbamos a enredar, pero si queremos depurar el nitrógeno, tenemos que considerar unidades que ingresen con oxígeno, de tal manera del nitrógeno que es anaeróbico, el nitrógeno que es reducido, pasarlo a nitrógeno oxidado como el nitrito y nitrato. ¿Okay? Eso es básicamente lo que pasa. Perfecto, profe Gladys. Pregunta, Leandro Kunzman levantó la mano y luego Carlos. Sí, bueno, parte lo respondió ya la profesora, pero era más que nada, si pudiese ser como un comparativo en relación a lo que es un tratamiento hoy día con lodo activado, un comparativo en relación a lo que usted está mostrando con los humedales depuradores, porque yo soy de Valdivia y muchos, por ejemplo, proyectos de viviendas que se están instalando en distintas partes, que están poblando el sector rural, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Trabajan con plantas de lodo activado.
que necesitan un muy pequeño espacio, entonces a las inmobiliarias les encanta porque como ocupan poquito espacio, obviamente hacen mucho más atractivo el proyecto desde el punto de vista económico, ¿cierto? Pero no sé, con la normativa que usted mostró al final, digamos, esa agua termina yéndose al río, principalmente después del tratamiento, digamos, con los activados, y no se utiliza para riego, que se pudiese utilizar, ¿cierto? Pero ahí con la normativa que usted explicó, principalmente solicitarían, y esta es la otra pregunta, que hubiese esa separación desde el origen, ¿cierto? Desde la casa, y eso sabemos que por lo menos en viviendas no sucede, ¿cierto? Y va todo a un mismo alcantarillado y va a parar todo, digamos, a una misma planta. Entonces, no sé si nos pudiese dar como una reflexión al respecto, porque es bien interesante el tema. Sí. Ya, vamos a partir por lo primero. ¿El lodo activado funciona? Cuando lo compramos, nosotros, ¿cierto? Venimos con certificado que eso funciona. Funciona si lo sabemos operar bien. ¿Ok? Entonces no está mal instalar un lodo activado, pero usted tiene que pagar la operación del lodo activado. Es como cuando se compra un Rolls Royce, ¿ya? Usted compra un Rolls Royce y usted dice, ya, tengo 100.000 pesos para ir a pagar la patente. ¿Y qué pasa? ¿Vamos a pagar con 100.000 pesos la patente del Rolls Royce? Ni soñar, ¿cierto? Entonces hay que pagar el precio de la operación. Y pagar el precio de la operación significa que usted tiene que contratar a alguien capacitado para operar. El humedal construido, perdón, el lodo activado sí funciona, ¿ya? El problema es que en las áreas rurales se ha vuelto un elefante blanco, porque en las áreas rurales no hay dinero, pero esto puede ser distinto a las segundas casas rurales, que es otro nivel adquisitivo, no hay dinero para pagarle a un operador. Usted tiene que pagarle a un operador, ¿cierto? Que sepa lo que es DBO, DQO, oxígeno, pH, que haya un pHímetro en el lugar, que haya un sistema de medir oxígeno. Usted va a las zonas rurales y no hay nada. O sea, los señores con suerte tienen una botella de Coca-Cola y dicen, que son muy inteligentes, dicen, yo todo el lodo, señorita, dicen, lo he hecho a esta botella de Coca-Cola y mido. Si en 5 minutos esto baja hasta aquí, el lodo está bueno y la planta está depurando bien. Y es verdad, esa es una medida de sedimentación del lodo y así funciona el lodo activado, pues significa que hay bacterias floculentas. Y que por lo tanto el agua, si esas bacterias también están activas, se mueven, ¿cierto? Tienen actividad y por lo tanto floculan y caen, el agua está saliendo buena. Pero es el único y es la botella de Coca-Cola, no hay nada más, no hay ningún implemento, ellos no saben por qué, ni qué es DBO, ni qué hay que cumplir. Tampoco ustedes saben la instancia pública, sabemos que no hay presupuesto para ir a fiscalizar. Con suerte se va una vez al año a esa zona, porque están alejadas. Entonces, el problema, ¿por qué se han buscado otra alternativa al lodo activado? Es porque no hay poder adquisitivo en los campos, porque las casas están muy distantes, ¿cierto? Y no podemos conectarla por el alcantarillado, entonces tienen que haber soluciones más únicas. Ahora, yo me atrevería a decir en estos condominios, estamos hablando como de condominios, no sé, son zonas rurales, pero ahora ya medias urbanas, donde hay casas no tan lejos como de aquí a 2 horas caminando, sino que las casas las vemos. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de recolección. El poder es distinto adquisitivo, yo creo, de esas personas, creo que son segundas casas, y por lo tanto, si tienen claro que hay que de alguna manera pagar por ocupar esa tecnología, las cosas van a andar bien, ¿ya? En el segundo caso, con toda esta nueva ley, por eso todos los cambios vienen con un cambio de mentalidad, ¿ya? Y yo creo que tiene que ver también con una mejor sustentabilidad. Todos sabemos que el cambio climático claramente va moviéndose hacia el sur. Por ejemplo, Concepción, ¿cierto? Ya tenemos, le decimos el Tropiconce, porque tenemos soles, tenemos lluvia. Está claro que el clima nos cambió, a Temuco también. En Temuco hay viñedo, en el sur hay viñedo. ¿Cuándo había eso? Yo cuando era pequeña, plantar una parra o perder el tiempo, ¿cierto? En plantar una parra era para que tuviera hongos, ¿cierto? Por la cantidad de agua. Ahora ya no es así. Por lo tanto, el MIMBU, eso es lo que quería llegar, va a tener que ajustarse a estas nuevas normativas también. Y esto tiene que ver con la educación de las personas. Si las personas entienden que es más sustentable usar el agua separando aguas grises de negra, los condominios después los mejores y más cotizados van a ser donde haya separación.
porque el costo del agua va a ser distinto. Pero eso todavía en el sur no lo vemos. Ya se está pensando, por ejemplo, en cambio de estructura de costos en el norte. Nosotros estamos pagando por metro cúbico de agua consumida. En Santiago, por ejemplo, en estos momentos han tenido que implementar nueva infraestructura, sobre todo cuando vienen las lluvias aluvionales. Entonces están poniendo ciertos sistemas que contienen estas aguas que son muy cargadas en sólido y no se pueden potabilizar. Entonces la empresa, que son Agua Andina, ¿verdad? En Santiago, la empresa ya se está pensando, si yo estoy gastando millones de millones para poner estos nuevos sistemas de piscina para que no haya discontinuidad en agua potable, ¿cómo va a ser la estructura de costos de las personas? ¿Ok? Entonces el cambio climático está trayendo un cambio de mentalidad, de mentalidad de pagos también. Y este cambio de mentalidad de pago es que en nuestra factura van a haber costos fijos por infraestructura, que no van a ser menor, no es 1.000 pesos, ¿vale? Porque uno dice, no gasto nada y son 1.500 pesos, ¿cierto? Ese es el pago básico. Con cambio climático estos costos van a aumentar porque las empresas van a tener que construir más para nosotros tener siempre disponible el agua. Y por lo tanto, eso yo creo que va a ser también un cambio en el sistema inmobiliario para poder gestionar mejor el agua dentro de la vivienda, ¿ya? Entonces, seguramente ahora el MIMBO y todo, no hay todavía a lo mejor lineamiento, pero le aseguro que cuando empiece a pegar el bolsillo en pago de boleta, se va a venir el cambio. Usted sabe, cuando pagamos, ahí nos damos cuenta que hay que hacer cambio y hay que gestionar las cosas distintas. Creo que con esas dos cosas respondo, ¿no? Súper. Yo quisiera sacarla un poco del contexto en que usted muy bien nos ha planteado el tema. Pero a mí, como ciudadano de este planeta, digamos, me encantó lo dice que usted hizo 3 veces en su exposición, le escuché, que estamos viviendo un momento histórico, no cabe duda de eso, que estamos viviendo un momento histórico, ¿no es cierto? En todas las áreas, incluido esta arca de incertidumbre en todo aspecto, incluido el medio ambiente. Y a mí me llama la atención de que todo este conocimiento que tiene el intelectual, que el Eterno le dio, ¿cómo podemos estar viviendo un momento tan inflexible cuando nosotros hablamos de la contaminación? Voy a colocar 2 ejemplos para que ustedes después reflexionen sobre lo que me gustaría su reflexión, su opinión. Digamos, si nosotros hicimos no contaminar y uno va al supermercado, encuentra todo plástico, champú plástico, esto plástico, cloro plástico, todo bolsas, una infinidad. Pero si de repente tenemos que reciclar y buscamos todo lo que genera eso. Entonces, damos un antibiótico, un analgésico al problema, pero no vamos a la enfermedad, no la extirpamos, sino que damos antibiótico para paliar el dolor. Entonces, ahora, nosotros acá en Valdivia, yo creo que somos privilegiados con el agua que obtenemos a través de la naturaleza. Y del agua potable, donde se extrae en la época de verano, el agua que distribuye a la red pública de agua potable acá en Valdivia, tiene 2 sistemas. Uno que la extrae del río en la época de verano y la otra en la época de invierno la extrae más por el asunto de la lluvia. Pero donde la extrae en la época de verano, hay una planta de papeles que está a menos de 300 metros, donde se extrae el agua que bebemos en la época de verano. Entonces uno dice, no es necesario tener un coeficiente intelectual alto para darse cuenta digamos, de lo equivocado de que estamos como sociedad. Por eso comparto mucho usted lo que está diciendo, que estamos viviendo una época
de cambio. Y ese cambio, personas como ustedes son las que tienen un tremendo rol en dar a entenderle a la sociedad lo equivocado que estamos en haciendo las cosas, a pesar que tenemos un conocimiento tan vasto como nunca antes lo hemos tenido. Entonces, esa era ¿qué reflexión tiene usted para dónde vamos como sociedad? Es difícil, es difícil no ser negativa, pero voy a ser positiva, don Carlos, ¿vale? El micrófono, quedó el micrófono apagado. Bueno, don Carlos en realidad me pone en aprieto, pero yo quiero decir esto, ¿ya? Sin duda, la huella que las personas estamos dejando en el planeta es una huella muy complicada para el planeta, porque no es capaz de responder con los recursos que tiene, ¿ya? Primero, hay muchas publicaciones ya con proyecciones al 2050, 2100, y también proyecciones de recursos naturales del planeta, y por el otro lado, curva de crecimiento de la población, en que en realidad, si buscamos los equilibrios, ese equilibrio no se produce. Y hay gente que tiene una visión muy negativa de cómo va a colapsar la sociedad humana en el planeta, porque no está viendo el colectivo como sociedad, sino que cada uno se está mirando cómo tener más. Y si no, ustedes miren la televisión, que yo miro todos los días el noticiero de la hora de almuerzo, entonces vamos y vemos que estamos todos infectados y le abren un mall a alguien y vemos las colas de la gente en el mall. Y uno dice, pero ¿cómo va a comprar regalos a Navidad si estamos todos con los PIC, que ya no, en Concepción creo que ya estamos sin cama? Sí, están derivando las personas. Pero ¿cómo la televisión les dice que está abierto el mall para que vayan a comprar? ¿Y cómo la gente va a comprar? Es que eso es lo que uno no entiende. Entonces, el rol que no solo tengo yo, sino que el rol que tiene la universidad, ¿vale? Para poder hacer el aporte del granito. Y por eso dije tantas veces redes sociales. Yo sé, yo personalmente no tengo redes sociales, así que ni me busquen, ¿ya? Yo sé que las redes sociales para algunos, ¿cierto? Es como algo nefasto, pero si transmitimos por ellos cosas buenas son importantes, ¿ya? ¿Y por qué dije tantas veces las redes sociales? Porque la clave, y yo creo que es el rol de la universidad, decir las cuestiones en forma neutra y también apoyar a la política pública. Esto no se había dado antes, ¿ya? Esto que yo estoy diciendo, que tengo una trayectoria de muchos años de la universidad, esto no se había dado antes, pero ahora hay todo un cambio de institucionalidad en Chile. Ahora tenemos un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que está dirigido por científicos y que claramente entendemos que lo que es técnico y es científico es así, que después eso tenemos que entregárselo a un político para que el político se conecte con la sociedad y arme leyes. Yo sé que ahí también estamos, ¿cierto?, en un jaque en estos momentos, pero también, así como hay gente clara en la universidad que quiere aportar, hay gente en la política que también quiere aportar y también está haciendo las cosas bien. Entonces, es clave de nosotros, la sociedad, poder entender quiénes son los representantes de la sociedad y armar este círculo o esta línea virtuosa en que la universidad entregue los conocimientos, porque ese es el rol de nosotros, formar, comunicar, ¿cierto? Carrera de pregrado, doctorado, postdoc, formar nuevos profesores que vayan a otras instancias, etcétera, que nos reemplacen incluso, o que ocupen otros puestos, incluso estos nuevos doctores que ocupen cargo en el sistema público. Por lo tanto, lo que yo le diría a don Carlos, la única manera que yo veo cómo aportar a nuestra sociedad es poder contribuir a que tengamos buenos representantes en las políticas públicas, quienes toman, ¿cierto?, de alguna manera las decisiones y que trabajen, y quien toma las decisiones para la sociedad son los políticos. Nosotros podemos entregar información y formación, ¿ya? Y por eso es que yo les digo, estamos haciendo esto, mírenlo, por favor, síguenos, díganlo like, mándennos ideas para hacer cosas. Las redes sociales es para allá y para acá, nos pueden mandar ideas también. Y nosotros, al tener este centro, por lo menos es nuestro 7º año, tenemos 3 años más y podríamos ir a continuidad. Mientras mejor nos vaya,
más información podemos generar para todo, y aquí estoy precisamente por estar en la dirección de un centro, si no, no estaría. Entonces, estas instancias son importantes para poder construir buenos puentes, para hacer buenas políticas públicas y para disminuir, ¿cierto?, para tener buena calidad de vida y disminuir los impactos sociales y todo. De todas maneras, no vale solo con que Chile haga bien las cosas o lo mejor que pueda, porque es el planeta completo, ¿vale? Entonces, yo espero que del COVID aprendamos cosas y esperaría que no, después que tengamos vacuna y todo, se nos olvide a los 2 días y estemos otra vez todos metidos en el mall comprando, ¿ya? Porque esa es la sociedad del consumismo y para esa sociedad no nos lleva a ningún sitio. Hay que mirar adentro de uno, no mirar lo que uno se pueda poner, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es cierto que hay que mirarse adentro. Si no está el corazón bien, el resto van a ser... Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, don Carlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos a punto, son 10 para la 1. Las preguntas que sean más acotadas para poder responder a más gente. No hay ninguna duda más. Cortita, Gianfranco, en relación a la ficha que hay que completar para, me imagino que es para que envíen los documentos, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? Sí, yo creo que ¿es un libro físico, profe? Sí, ya, esta es una tarea que yo no lo comenté con Gianfranco. Gianfranco va a tener tarea aquí. Ya, Gianfranco va a tener 2 fichas, uno del libro de humedales y otro del libro de aguas servidas. Gianfranco, porque yo escuché cuando se presentó el proyecto que la gente quería tener información. La información yo la mostré, es open access, usted puede hacer clic, clic y baja y tiene un archivo PDF. Pero si alguien quiere tener información física, yo te voy a dejar una ficha, Gianfranco, no ahora porque te la envío después, y tú la gestionas con tu gente y se llenan. Y esperamos un tiempo, por ejemplo, va a estar Leonardo también, esperamos un mes, recogimos todas las fichas y después yo te puedo enviar una caja con libros. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Ese es en apoyo al proyecto, que quede, está grabado. Se ríe Gianfranco. Fue de mucha ayuda al conocimiento entregado y adquirido para las personas que están participando. Veo muchas personas nuevas, como les comentaba. Es importante entender los pretratamientos y post-tratamiento al sistema de humedal. Si bien el humedal no va a matar patógenos, ni va a matar virus, es importante igual hacer un post-tratamiento o tratamiento terciario. Nosotros en la validación de estos humedales depuradores vamos a hacer todos los pre y post tratamientos para poder tener agua en buena calidad. Vamos a estar midiendo los parámetros en el laboratorio de la profesora Gladys. Así que eso, para que no se queden con la parte, como que piensen que solamente el humedal va a disminuir contaminantes, nitratos y fosfatos. También nosotros vamos a tener post tratamientos con estos sistemas. Para la gente que se viene incluyendo, que no participó del lanzamiento, recordarles que este proyecto se llama Resiliencia y Adaptabilidad a la Crisis Hídrica, Ciudades Esponja y Campos Sustentables mediante humedales depuradores de aguas residuales. Este proyecto es apoyado y financiado por Fomento de los Ríos y ejecutado por el Centro de Humedales del Río Cruces en conjunto con la cooperativa CAREF. Tenemos distintos organismos asociados, como están ahí viendo el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, que es la asesoría científica de la profesora Gladys Vidal, el Instituto Forestal, la Universidad Católica del Maule, que con el profesor Ismael Vera vamos a tener la próxima jornada que va a ser sobre dimensionamiento, y ahí la pregunta que hacía Flavia es importante, que los sistemas donde se va a construir, como decía Gladys, esto era más, usaba gran extensión en cuanto a superficie, pero cuando lo vemos como solución domiciliaria, en realidad no es que necesitemos media hectárea para un tratamiento de una vivienda. Ahora, si hacemos un conjunto habitacional, ahí se puede hacer, ahí se va a necesitar mayor superficie, pero no son superficies tan grandes, pero comparado, por ejemplo, con un sistema de lodo activado,
claro que va a cambiar el tipo de superficie, pero claro, aquí en este lugar no hay mucha mano de obra capacitada en tratamiento de agua. Generalmente los lodos activados siempre se echan a perder, hay mala operación, no hay buen monitoreo. Y lo que decía la profe, el cambio de paradigma desde la construcción, desde ya darnos cuenta en realidad que no está, que escasea el agua, los nuevos asentamientos humanos que se están desarrollando en sectores donde no hay planta de alcantarillado, donde no hay planta de agua potable, ahí es donde esto es necesario implementarlo y validarlo. Nosotros necesitamos validar con todos ustedes como actores este sistema de humedal en el territorio. Ya nos dimos cuenta que Gladys tiene bastante conocimiento y bastante experiencia en Concepción, pero de Concepción al sur no hay nada de experiencia de esto, tampoco se han hecho muchas pruebas. Respecto a los que van a pensar, a los que tienen miedo a que hace mucho frío en Valdivia, a que llueve mucho, igual en el dimensionamiento uno mete todos esos factores, las precipitaciones. De igual forma hay caracterizaciones de plantas de acuerdo a los ambientes donde se van a desarrollar, la salinidad igual que va a recibir, las temperaturas bajas a las que puede sobrevivir la planta. Entonces sí se puede adaptar a nuestro territorio, a Valdivia, a los sectores costeros, idealmente dar estas soluciones a niebla, que es el gran problema que hay en la costa de Valdivia, la gran densidad habitacional, que no se están haciendo cargo de estos sistemas y siguen haciendo viviendas, no hay regulaciones, constantemente están derribando los cerros para hacer vivienda, entonces hay lavado de suelo, hay más factores que solamente contaminación difusa por agua gris. En realidad es reorganizar y reordenar el territorio para tener un hábitat más sustentable y poder convivir en armonía con los vecinos y vecinas del sector. Así es que muchas gracias a todos a todas y a todos por haber asistido a este ciclo de capacitación y taller. Fue muy técnica y específico el conocimiento que nos brindó la profesora Gladys. Yo me he leído los libros y ahí sale bastante todo en detalle las cosas que ella habló. Por ahí compartieron igual los links donde se podían ingresar, que están en español, que eso es bueno, están con buena letra, con buenas gráficas, que cualquiera puede entenderlos. Y los dejamos invitados para para el segundo taller, que ya va a ser dimensionamiento y cálculo hidráulico para dos tipos de humedales, vertical y horizontal, el cual va a ser el día, creo que estamos viendo dónde están estas materias, vamos a hacer 2 días, el 17 y el 18 de enero. Le vamos a estar enviando información igual. Esta clase que hizo Gladys la vamos a transformar en cápsulas audiovisuales, igual que el lanzamiento, y las vamos a compartir en las redes sociales de CAREP y del Centro de Humedales. Van a estar en un canal de YouTube igual. Así que los dejamos a todos y a todos invitados para que sigan participando en el proceso. En caso de tener dudas, pueden seguir escribiéndonos. Nos escribió gente de otros lugares. En primera instancia pensamos en que el proyecto iba a ser solamente para la región de Los Ríos y Valdivia, pero tenemos gente de Puerto Montt, de O'Higgins, de Chillán. Entonces eso nos damos cuenta que existe la necesidad y nos hace seguir más motivados con esto. Así que muchas gracias, Gladys, por tu tiempo. Un placer. Siempre un gusto conversar contigo y aprender de ustedes. Así que... Okay. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí todavía. Va a ser ya la 1 de la tarde y veo que hay más de 30 personas, así que muchas gracias por su tiempo también, por estar aquí, por todos sus gratos comentarios que dejaron ahí en el chat, ¿ya? Siempre disponible desde el CRIAM y seguir las redes sociales. Muchas gracias. Claro. Así que muchas gracias. Milena Hermosilla va a contactarse con ustedes para que nos puedan compartir después sus teléfonos o tengamos una retroalimentación más cercana para que no estemos tan perdidos. Si tienen dudas nos pueden escribir, como les vuelvo a comentar, porque la idea es eso, es aterrizar todo el conocimiento que anda dando vueltas hacia las personas y que lo apliquemos de verdad. Así que me despido, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos despedimos a nombre de CAREP, Centro de Humedales igual, que no pudo estar, pero está de atrás viendo todo. Así que muchas gracias. Chao. Chao a Gracias todos. por participar. Los correos de contacto se tomaron, así es que luego se va a enviar la ficha que dejó la profe Gladys. Yo tomé contacto de los correos. Cuídense todos, ¿ya? Cuídense.
Hasta luego. Un abrazo para Hasta luego, todos. Gracias. Chao.